Bienvenidos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile. Al menos a la hora que comenzaba esta edición, aún no conocíamos el programa económico definitivo de Gabriel Boric. Durante estos días han estado trabajando junto a los asesores económicos, sabemos, Andrea Repeto, Roberto Saller, Ricardo French Davis, muchos también que estuvieron en los comandos de Yanna Proboste y de Marco Enrique Sominami, pero al menos hasta este momento todavía no se entrega el texto final. Creemos acá en Agenda Económica que es muy importante que ya se informe para que no solamente nosotros lo analicemos, sino que para que todos ustedes tomen su mejor decisión si los ámbitos económicos son relevantes para ustedes. Y también es algo que le conviene al candidato Gabriel Boric, porque Jason Tenocas ya presentó su programa de gobierno y por lo tanto en eso al menos tiene tiempo ganado en la discusión. Por lo menos la propuesta que nosotros le tenemos ahora es que veamos los puntos que se están discutiendo ahora, siempre en modo de trascendido, porque todavía no hay confirmación oficial. Veámoslo. A ver, recaudación extra, 5% en relación al Producto Interno Bruto en 4 años. Lo ponemos en signo de interrogación porque es algo que ha trascendido, no está confirmado aún, al menos sí hay bastantes señales de que ese sería el número. Y aquí hay un cambio importante porque recordemos que en la propuesta original para la primera vuelta, Gabriel Boric hablaba de recaudar 8% del PIB en 8 años. Y aquí, obviamente, esto es algo más fácil, no digo, a ver, entiéndame, sigue siendo difícil, sigue siendo algo exigente, pero al menos bastante más plausible de lograr que 8% en 8 años. Aquí son 5% del PIB en 4 años. Algunos podrán decir en la mitad, pero también en la mitad de tiempo. Puede ser, por eso es importante conocer el detalle. Segundo punto importante. Deuda pública, que este año va a llegar a más o menos 38% del PIB, que se estabilice en 45% del PIB en el mediano plazo. Algunas estimaciones hablan de que podría llegar a cerca de 50% del PIB de acá a unos 4 o 5 años. La propuesta que tendría entonces el candidato a Prueba de Dignidad y su equipo económico es que se estabilice en 45%, algo menos incluso de lo que propone José Antonio Kast, que ya vamos a analizar. Siguiente punto, crecer 3% hacia finales del gobierno. Esa también sería una de las propuestas que tendría Gabriel Boric y que superaría en algo el crecimiento del PIB tendencial que se estima para Chile, que es entre 2,5 y 2,6%. Aquí tenemos entonces otra de las ideas. Y el último no está en signo de interrogación porque es algo que lo vimos en el programa del lunes y también en la franja, en el primer capítulo de la franja de segunda vuelta. Aquí nuevamente Gabriel Boric se compromete a un sueldo mínimo de 500.000 pesos y a una pensión básica universal de 250.000. Como les digo entonces, estos son hasta ahora trascendidos la mayoría de ellos y solamente el último punto es algo absolutamente confirmado. Bueno, durante este martes en la región de O'Higgins, el candidato a Prueba de Dignidad también dio luces de cuándo podríamos conocer a ciencia cierta cuáles son las propuestas económicas ya definitivas. Yo siempre he estado disponible a incorporar las buenas ideas que se han dado en otros espacios y creo que no solamente en segunda vuelta, sino también a lo largo del gobierno tenemos que lograr mirar más allá de nuestras fronteras. Acá no basta solamente con las ideas propias, tenemos que saber incorporar las buenas ideas de otros sectores. Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en incorporar adendos al programa y en ajustar también en materia de reactivación económica, en materia de salud, en materia de pensiones y en materia de reforma tributaria, ciertos aspectos que vamos a presentar, si mal no recuerdo, no conozco en el detalle la agenda, pero si mal no recuerdo el día de mañana. El día de mañana. Pero es que, ojo, que me confirme después mi equipo porque no quiero quedar, pero entiendo que es, no sé si mañana o pasado. Si es mañana en día feriado. Vamos a ver entonces cuándo los presenta Gabriel Boric. Yo les he dicho que se han dado algunas luces respecto a cuáles son las medidas. Una de ellas fue del economista Ricardo French Davis, muy conocido por todos los que estamos en el área, profesor hace muchos años en la Universidad de Chile, y en entrevista con el Diario Financiero dio algunos números. Pasemos a revisar sus palabras en una entrevista que se publicó este martes. ¿Qué es lo que dice Ricardo French Davis?
Él se inclina por lo que conversaron en la campaña de Jana Proboste, que es una meta que en los primeros 4 o 5 años de un 5% del PIB en recaudación. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio del programa? Esa sería entonces la meta, 5% del PIB en recaudación en 4 años. También se le preguntó, bueno, ¿por qué no lo que se proponía antes, que era 8% del PIB? ¿Era acaso muy difícil? Y él dice, lo otro es muy optimista y por lo tanto hay que graduarlo un poco. Aumentar en 8 puntos la recaudación es muy fuerte. Incluso en la misma entrevista Ricardo Freche David dice que hay que focalizar. Muy importante para las políticas públicas. Por supuesto, acá en Agenda Económica les detallaremos las medidas una vez que sean conocidas. Cambiamos de tema por algo que también se conoció este martes y es que siguen las presiones inflacionarias, no tanto como los meses anteriores, pero de todas maneras un IPC de 0,5% es sumamente alto. De esta forma se alcanza la mayor inflación anual, es decir, en los últimos 12 meses desde 2008 cuando había una crisis financiera internacional. En la cifra mensual, este 0,5% está más o menos en la parte alta de las expectativas del mercado. En lo que va de año, es decir, entre enero y noviembre, se acumula un 6,3% y como les decía, en los últimos 12 meses, inflación anualizada, la más importante que hay que tener en cuenta, 6,7%. Número muy grande, más del doble del rango meta del Banco Central, que es 3%. En el desglose por producto vemos que los pasajes turísticos presentaron las mayores alzas con 9,1%, mientras que la gasolina y el pan subieron 3 puntos. El gas licuado también subió en 0,6%, pero acumula un alza de más de 30% en un año. Donde hubo disminuciones, transporte aéreo baja de 16% en un mes, y transporte de bus interurbano que también bajó 7,3%. No, las gráficas. Vamos a las consecuencias de lo que trae este IPC de noviembre. La más importante para que la tengan en cuenta ustedes, cómo va a subir la unidad de fomento. Esta es la página web del Servicio de Impuestos Internos, donde se ve el precio de la UF. Vamos a sacar la gráfica para que vean en qué está ahora. Eso, muchas gracias. Para hoy, 7 de diciembre, está ahí abajo, está en 30.000 pesos 855. Para el 8, que es feriado, 30.000 pesos 868, sí. Y para el 9 de diciembre, que es jueves, la UF estará en 30.882. Volvemos a poner el título porque esto es lo importante. En enero, la UF va a superar 31.000 pesos. La UF se demoró apenas 4 meses en subir de 30.000 a 31.000. No es necesario que yo les recuerde todo lo que está indexado a la UF y cómo las presiones inflacionarias son algo muy pesado para todos, especialmente para las personas que tienen menos y que no tienen capacidad de ahorro. A las personas con menos ingresos es la que más les pega este dato de que suba la unidad de fomento y que en general suba la inflación. Pasamos ahora a distintos comentarios de mercado donde hay 12 mensajes principales. Las presiones inflacionarias van a seguir y sobre todo va a subir fuertemente la tasa de interés el 14 de diciembre en la próxima reunión del Banco Central. Partimos revisando lo que opinó el equipo de estudios, si no me equivoco, de Banchile. Sí. Corrigen al alza el IPC para este año a 7%. Eso cerraría la inflación durante 2021. Demanda interna sigue dominando el escenario, además del shock externo. La inflación es un fenómeno mundial, pero acá en Chile lo es aún más. Se espera que en diciembre el IPC sea 0,7% y miren, en la próxima reunión del Banco Central se espera que la tasa suba 125 puntos base, quedando en 4%. En apenas unos meses la tasa habría subido de 0,5 a 4% si se cumple lo que dice Banchile. ¿Qué es lo que opinaron en Santander? También hablan de la fuerte alza en la tasa de interés. Dicen que la inflación seguirá subiendo, presiones externas, demanda local boyante y el tipo de cambio que también se ha tendido a depreciar. ¿Qué es depreciar? Que suba el dólar. Mire lo que dice aquí. Las cláusulas de indexación del OUF tendrán efectos relevantes, como en arriendo y también en lo que se paga en educación, colegio y universidad. ¿Qué es lo que esperan ellos para la próxima reunión del Banco Central? Que se eleve entre 75 a 100 puntos base la tasa de interés para dejarla entre 3,5 y 3,75%. Terminamos la revisión de mercados con lo que opina el equipo de Security.
Ellos creen que las próximas inflaciones serán de 0,5% mensual y también creen que terminará el año en torno a 7% y que ese 7% anualizado se mantendrá en la primera parte de 2022. ¿Qué es lo que opinan ellos? Que el Banco Central subirá la tasa de interés 125 puntos base en diciembre y otros 50 puntos base en enero, dejándola en aproximadamente 4,5% para que vean todos los efectos que tiene una inflación disparada como la que tenemos ahora en Chile. Hacemos una pausa, ya vimos lo que tendría de nuevas medidas económicas y los ajustes el comando de Gabriel Boric. Al regreso analizamos lo que ya conocemos, los ajustes en el programa económico de José Antonio Kast. Estamos contigo. Como ya lo sabemos, José Antonio Kast presentó su plan de gobierno. En materia económica hay importantes cambios respecto a impuestos a las empresas y también a crecimiento económico. El panorama ahí es diametralmente distinto respecto a lo que proponía en la primera vuelta. ¿Cómo lo vieron los expertos? Eso nos cuenta en la siguiente nota Belén Vázquez. Recuperar la economía para que haya más trabajo, mejores sueldos y recursos que permitan resolver todos los problemas sociales que tenemos pendientes. Similitudes con el original hay pocas, las diferencias son muchas. Recogiendo críticas e ideas de sus contendores en primera vuelta, el programa 2.0 de José Antonio Kast dejó fuera varias de las propuestas emblemáticas que tenía el candidato en materia económica. La rebaja generalizada de impuestos ya no está, tampoco la reducción de 2 puntos del IVA ni las proyecciones de crecimiento en torno al 7%. Cambios que han concitado una impresión concreta. ¿Se ajusta un poco más a la realidad? Creo que son más realistas. En lo que está escrito en el papel se dan señales más claras de responsabilidad fiscal. Si en un principio se proponía rebajar la carga tributaria a las empresas de 27 a 17%, ahora se habla de una reducción que estará supeditada al crecimiento de la economía y a la estabilización de las cuentas fiscales, eso sí, sin entregar cifras concretas. Va a ser muy difícil lograr que en los 4 años el impuesto baje de un 27 a un 17%. No lo creo. Tendrían que darse condiciones muy óptimas de crecimiento económico para que eso llegara a ser una realidad. ¿Qué pasó con el IVA? No está mencionado en el documento, pero desde el comando han descartado que el mayor recaudador del Estado vea modificaciones. Lo que tampoco está mencionado es el crecimiento que originalmente pretendía llegar al 7%. Las estimaciones se redujeron a la mitad, pero no quedaron estipuladas en el texto. O no hay ningún número que entreguen ellos explícitamente. Y eso a lo mejor es algo que uno extraña, pero de todas formas, cuando los programas se comprometen a un número puntual, la verdad es que lo cumplan, la verdad es bastante difícil. En materia de pensiones, atrás quedaron las polémicas ideas de hipotecar la casa para mejorar la jubilación, fomentar el empleo al adulto mayor y subir la edad de retiro. Ahora, en cambio, se propone ampliar la cobertura de la pensión básica universal al 80% más vulnerable con un monto de 180.000 pesos, aumentar la cotización de 10 al 14% y destinar un punto del IVA a pensiones, algo así como la cotización por consumo propuesta por Ignacio Briones. Le permite a las personas involucrarse más aún con sus pensiones porque va a haber un incentivo adicional en cada vez que consuman. Las AFP seguirán existiendo, pero habrá otros actores en el mercado. Y para fomentar el empleo formal se subsidiarán las cotizaciones a los trabajadores de menores ingresos. En estos 40 años que ha existido el sistema ha sido un mercado muy concentrado y esto significa que la gente va a poder elegir entre más opciones. En cuanto a la deuda pública, la meta es mantenerla por debajo del 50% del PIB, pese a que en un inicio se hablaba de 44%. Aún así, dicen los expertos, el programa, por ahora, cumple con la tan necesitada responsabilidad fiscal. Seguimos analizando el programa económico de José Antonio Kast en la conversación junto a Patricio Rojas, parte de su equipo económico y que ya lo hemos tenido varias veces acá en Agenda Económica cuando también lideraba el equipo de Sebastián Sichel. Patricio, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Podemos hablar de que el programa ahora de José Antonio Kast es en verdad un sinceramiento de que crecer al 5 y 7% o bajar los impuestos de 27 a 17% era demasiado para una economía como la chilena?
Bueno, yo creo que un poco como yo lo había dicho anteriormente, pensar de que una economía como la chilena, que tiene una situación política, social, con un nivel de productividad que ha venido disminuyendo en forma sostenida en los últimos 10, 12 años, es bien difícil poder acomodar una baja de impuestos en la que estaba proponiendo el programa original de José Antonio Kast. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que fue bastante positivo de que el comando, que los economistas que estaban con José Antonio Kast hayan tenido la generosidad de poder adaptar y poder complementar con otra idea del programa. Yo creo que en ese sentido lo más relevante que tiene lo que se ha hecho es que se ha puesto como ejes principales del programa aspectos que son cruciales, como por ejemplo retomar crecimiento. Yo creo de que ese es un tema que ha estado olvidado, que no está presente en el programa que tiene el otro candidato. Para nosotros es clave poder recuperar que esta economía vuelva a crecer por lo menos en tasas potenciales más cerca del 3,5-4. Sí, eso lo has mencionado tú, también lo ha mencionado José Luis Daza, pero no está puesto en el programa. Nos señala que nuestra meta es crecer al 3,5 o 4%, no aparece nada. ¿Por qué no aparece? No, porque lo que está detrás, cuando nosotros decimos de que queremos estabilizar la deuda en algo menos del 50%, está considerado esos parámetros en materia de crecimiento. Son los supuestos que están detrás. Ya hoy día nosotros tenemos como ejes principales, como te decía, el tema del crecimiento, y también está como eje principal todo lo que tiene que ver con el ordenamiento fiscal. En la medida que las cuentas fiscales se van ordenando, en la medida de que la sostenibilidad fiscal a mediano plazo se va logrando, es un contexto en que nos permite a futuro probablemente reencauzar con el programa original que tenía José Antonio Kast, que es tener una simplificación tributaria. Yo diría que esa es un poco la diferencia respecto a otros programas. El programa, nosotros hicimos, digamos, algún tipo de cuestionamiento respecto a la real posibilidad que había de poder bajar 10 puntos de impuestos en impuestos corporativos y 2 puntos de IVA. Eso básicamente, en el contexto que está la economía chilena y la sociedad chilena, es un tema que se ve bastante poco probable y realista de hacerlo. Por lo tanto, antes de poder pensar en una simplificación tributaria, tenemos que generar las condiciones para poder hacer esa maniobra. Y en ese sentido, el ordenamiento fiscal y el retomar crecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con poder volver a tener tasas de crecimiento en productividad, es clave. ¿Ya? Y en ese contexto hace una diferencia y de alguna manera hacemos, como quien dice, un encuadre respecto al programa original que tenía José Antonio Kast, y esa es una diferencia importante. Patricio, entonces, si es que se crece al 3,5, 4% y además se estabiliza la deuda pública en más o menos 50% del PIB, recién con esos dos parámetros cumplidos, ¿se va a evaluar una posibilidad de rebaja tributaria o perfeccionamiento tributario? No antes que eso. Lo que pasa es que hay que ver un poco los contextos, porque hay que ver un poco cómo va a ser. Los próximos 4 años no van a ser años fáciles, los 2 primeros años probablemente van a ser de transición. Tenemos que hacernos cargo de varias políticas sociales y demandas sociales en los cuales van a requerir financiamiento. Muchas de las medidas que van a recaudar, que son, por ejemplo, temas de exenciones o mejorar el tema de evasión, o lo que es retomar crecimiento, que te tiende a aumentar, como quien dice, el tamaño del producto y eso aumenta la recaudación. Todos son elementos que van a tomar algo de tiempo para que puedan recaudar lo que se está manifestando. Por lo tanto, en un primer momento, para hacernos cargo de las demandas sociales, lo más probable es que vamos a tener que hacer reasignaciones de gastos, vamos a tener que hacer más eficiente cómo se gasta el presupuesto público, ¿ya? Y adicionalmente vamos a tener que considerar que algo más de deuda vamos a tener que tomar para poder cumplir esos compromisos. En la medida que la economía va creciendo, en la medida que vamos siendo más eficientes y se va aumentando la recaudación, por supuesto que las cuentas fiscales se van a ir ordenando. Adicionalmente, en la medida que podemos hacer las medidas que nos permitan aumentar el crecimiento, eso también va a permitir de que uno pueda empezar a pensar en que puede empezar a hacer una simplificación tributaria. ¿Cuándo vaya a acontecer eso? Yo diría que durante el periodo de gobierno es demasiado pronto. Así como yo creo que es bastante poco probable de que en 4 años Gabriel Boric pueda recaudar 5 puntos del PIB, también creo que es poco probable de que uno en 4 años pueda hacer un ordenamiento fiscal y pueda retomar crecimiento.
Esa es una tarea que no es fácil, no es una tarea de 1 o 2 años, toma mucho más tiempo, y lo que nosotros estamos postulando es que hacia la segunda parte de esta década, si es que hacemos las cosas que hemos pensado, en la segunda parte de esta década vamos a tener un ordenamiento fiscal como teníamos anteriormente, y nuestra deuda se va a tender a estabilizar en algo menos del 50% del producto. Se ha mencionado, lo que está planteando, por ejemplo... Dime. Sí, se ha mencionado que el programa cuesta unos 8.000 millones de dólares anuales. ¿Cuál es el desglose del financiamiento para poder cubrir ese monto? A ver, mira, nosotros estamos pensando en que en materia de exenciones, sumado a lo que es la parte de evasión, nosotros debiésemos poder recaudar en un contexto conservador en alrededor de unos 2.000 a 2.500 millones por ese concepto. Nosotros pensamos también que a medida que la economía pueda retomar crecimiento y pueda crecer de un crecimiento tendencial entre un 2 y un 2,5, que se estima que es actualmente, a números más cercanos a 3, 3,5, eso en régimen también nos puede dar alrededor de unos 3.000 millones. Adicionalmente estamos pensando que en reasignaciones, ya básicamente gastos que hoy día está siendo utilizado en distintos programas, se pueden reasignar, no en el primer año, pero sí durante el periodo de gobierno, poder reasignar al menos unos 2.000 millones, que es lo que han hecho los últimos gobiernos en reasignar gastos. Y un concepto que es importante, que no podemos dejarlo fuera, es que el programa original de José Antonio Kast contemplaba una disminución, una liberación importante de ingresos producto de una mayor eficiencia. En ese sentido, nosotros estamos siendo más conservadores y estamos pensando que podemos conseguir al menos 1.000 millones de dólares anuales de mayor eficiencia. Sí, harto más conservadores, porque lo que hablaba originalmente José Antonio Kast y Eduardo Guerrero, parte de su equipo en la primera vuelta, era que con eso se podrían recaudar 5.000 millones de dólares. Tú mencionas entonces que son más conservadores, 1.000 millones. Correcto, porque esa es una estimación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, es una estimación. Por lo tanto, no tenemos claridad respecto a dónde encontró esos 5.000 millones el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por lo tanto, cuando uno hace una política pública y para que realmente sea realista y la gente no se tienda a disolucionar, tenemos que ser conservadores en los supuestos. No podemos irnos con el escenario más optimista, porque es bastante probable de que la situación depende de muchas variables. Por lo tanto, entrar a ser muy optimista puede ser probablemente no lo más razonable. Y en ese contexto nosotros pensamos que de los 5.000 millones que dice esta estimación, creemos que poder obtener al menos 1.000 millones es un escenario, en nuestro escenario es razonable. Y por lo tanto, en ese contexto, sumamos alrededor de unos 7.500, 8.000 millones que nos permite financiar el programa que estamos planteando. Patricio Rojas, economista, parte del comando de José Antonio Kast, muchas gracias por estar en Agenda Económica y seguramente antes de la segunda vuelta vamos a volver a conversar porque es muy importante debatir estos puntos. Que esté muy bien, muchas gracias. Adiós, Nicolás, que esté muy bien. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este martes. Nos reencontramos el jueves.